Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros. A las personas también que ya nos están reportando sintonía, ya hay varios reportándonos sintonía en Twitter. Dice, por ejemplo, Stuart Marín, ya estoy conectado a Matices y ya tengo mis primeras 2 consultas sobre el tema. Bueno, ya casi vamos a... Es un tema que genera muchas dudas. Y el Choclo en Twitter que dice, ya se atrasaron 3 minutos, ¿sí? Entramos a las 2:03 para Matices. Espero la reposición al final, a menos de que se enoje don Miguel Cortés, que sigue con oro y grana después del programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos puede escuchar en vivo en 93.5 FM en cualquier parte de Costa Rica. Nos puede escuchar en internet en cualquier rincón del mundo en www.monumental.co.cr y nos puede observar esta noche a las 8:30 minutos en Canal 2, la imagen de la radio, 8:30. Ahí está ya en cámaras nuestro compañero Rodolfo Chacón. Precisamente vamos a tocar hoy un tema de muchísimo interés. Matices, como ustedes saben, intenta generar análisis serio, profundo, discusiones que no necesariamente se convierten en debates, sino en una discusión, una conversación de temas relevantes para el país, para ayudarlo a usted y a nosotros a tomar decisiones y opiniones formadas e informadas. Entonces, bueno, hoy tenemos un tema muy importante, la moratoria nacional a la transformación térmica de residuos. Como a nosotros no nos duelen prendas, reconocer que el tema, casualmente sale un editorial en el diario La Nación hablando de este tema, y que dicha, que es un tema que vamos a poner sobre la mesa precisamente el día de hoy, respaldado además por el editorial, por supuesto, que hace el diario La Nación también. Así es que vamos a empezar, como todos los matices, con un boceto que nos hace nuestra productora Isabel Martínez, con un estado de situación, una justificación de por qué estamos hablando hoy de este tema, y regresamos a hablar y a presentarles a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros en Matices, escuchamos el boceto y regresamos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El Ministerio de Ambiente y Salud firmaron este año el decreto ejecutivo número 38500 S-MINAE, denominado Moratoria a las actividades de transformación térmica de residuos sólidos. En el artículo 1 se establece la moratoria hasta tanto no existan por parte de autoridades certeza técnica y científica de que dicha actividad no causará impactos a la salud y al ambiente. En la Ley de Gestión Integral de Residuos número 8839 del 24 de junio del 2010 y su reforma, se encuentra principio precautorio. Este señala que mientras exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente o la salud. No obstante, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, señala que la regulación es injustificada. Una de las razones que da la organización es que en la ley número 7200, referente a la generación energética de residuos, se contempla la posibilidad de crear energía a través de los desechos. Es decir, señalan que la moratoria no es aceptable. Por esta razón, ANAI dio un plazo hasta el 28 de agosto para que tanto el Ministerio de Salud como Ambiente analicen la continuidad del decreto. En relación al tema, las autoridades señalaron que el gobierno no se opone a la ejecución de nuevos métodos para el procesamiento de desechos. Simplemente busca que las municipalidades den certeza técnica de que no se perjudicará el ambiente o la salud. Sin duda, un tema con muchos tonos que le presentamos hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros.
Son las 2:08 de la tarde. Voy a presentarles a nuestros invitados para hablar sobre este tema, la moratoria nacional de la transformación térmica de residuos. Está con nosotros en la cabina monumental don Edgar Gutiérrez. Es la primera vez que está con nosotros en el programa, supongo, siendo el ministro de Ambiente, que estará muchas veces con nosotros. Don Edgar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, don Edgar, esta tarde, y quiero presentarles a don Gilberto Monge, que está con nosotros. Él es alcalde de Mora, pero además de ser alcalde de Mora, es vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Don Gilberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder acompañarlos. Y está con nosotros doña Mercedes Moya, alcaldesa de San Ramón, pero además de ser alcaldesa de San Ramón, es tesorera de ANAI. Doña Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto, encantada de estar en este programa y sobre todo compartir con las personas que tenemos los mismos intereses. Gracias, así es. Les hablaba de que casualmente venía hoy el editorial del diario La Nación, no solo hablando de la moratoria, sino hablando del problema de la basura en términos generales. Entiendo que las municipalidades están enfrentando una serie de problemas, que no están satisfechas con la moratoria, y quisiera que empezáramos precisamente por que ustedes nos cuenten cuáles son los problemas que enfrentan con eso, para pedirle a don Edgar entonces ir, digamos, con los diferentes matices en este tema. Así es que, don Gilberto, doña Mercedes. Sí, bueno, muy buenas tardes de nuevo. Efectivamente, las municipalidades, a diferencia de lo que algunos dicen, desde hace ya varios años venimos responsablemente buscando una solución integral al problema de los residuos sólidos en el país. Todavía esta urgencia, digamos, de buscar una alternativa integral, se acelera más a partir inclusive de la aprobación de la ley integral de residuos, que le quiero decir de antemano, lo que tiene de integral fue inclusive por que nosotros metimos un poquito ahí la mano al final, cuando por medio de mociones 137, cuando se iba a aprobar, y porque además estamos ante el inminente cierre necesario, además de una serie de rellenos sanitarios que no están funcionando bien, porque si hay aquí una problemática de emergencia, de urgencia, y por eso ahora cuando entremos en detalle con el decreto, inclusive hay considerándose en ese decreto que más bien nos conducen a otra cosa y no una moratoria, pues inclusive aceleramos más nosotros este proceso de buscar una solución. ¿Por qué? Bueno, porque se aprueba una ley integral de residuos con muy buenas intenciones, pero que solo le apuesta a una parte de la solución. Las 3R, reciclaje, reutilización la reducción. Pero en ningún lugar del mundo, ni en los países más desarrollados, que tienen 40 años de estar con los procesos de las 3R, se ha logrado pasar de un 25 a un 30% de solución del problema. Entonces, una ley que solo le apuesta al reciclaje y que inclusive solamente hable del tema de los residuos sólidos, no tiene para nada, no tiene nada de integralidad en realidad en la solución del problema de los residuos. Pues tenemos un problema gravísimo, que no es el tema de hoy, con los residuos líquidos, con las aguas residuales, pero además tenemos un serio problema con el manejo de los rellenos sanitarios. La aprobación de esta ley, le digo que por lo menos se pudo arreglar algo, porque nosotros logramos que en el artículo 4 de esa ley integral de residuos, que es la ley 8839, se estableciera un inciso que establece la posibilidad, dice, valorizar los residuos por medio del reciclaje, el coprocesamiento, el resamblaje u otro procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su aprovechamiento energético, porque ya cuando eso, hay países que tienen ya muchos años de estar generando electricidad con residuos. Y después logramos que en el artículo 8 se estableciera, en consonancia inclusive, quiero decirle, con una reforma que se hizo a la ley 7200, que es la ley de cogeneración eléctrica, y ya ahorita me refiero a ese artículo, pero en el artículo 8 de la ley de residuos se dice: se autoriza a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el tratamiento de residuos, siempre y cuando sean menos contaminantes. Para tal fin,
podrán utilizar los instrumentos de planificación y gestión previstos en el Código Municipal, etc. Entonces, a partir de esto, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, también, como les decía, basándonos en el artículo 1 de la Ley 7200, que es la Ley de Cogeneración Eléctrica, que dice: la energía eléctrica generada a partir del procesamiento de desechos sólidos municipales estará exenta de las disposiciones de la presente ley y podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, o por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, conforme a las tarifas aprobadas por el Sistema Nacional de Electricidad. Es decir, la Ley 7200 en el año 95 autorizaba a las municipalidades y al ICE a poder comprar toda la electricidad que se generara. No hay tope, como pasa con la hidroeléctrica. En este caso, si son 50, si son megas, 50 megas, si son 100 megas, en esto no había tope. Nosotros nos ponemos a trabajar rápidamente, porque el artículo 8 dice que podemos buscar alternativas siempre y cuando sean menos contaminantes. Y es por eso que acudimos a las instancias correspondientes donde hay que acudir, que es a las universidades de este país, y dentro de la Federación de Municipalidades de San José nos hacen un estudio en el que nos determinan la contaminación que generan los residuos sanitarios, incluso no lo cuantifican. Los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios. ¿Cuánto es esa contaminación por tonelada? Partiendo de las externalidades, de lo que estamos hablando de emanaciones al aire, emanaciones al suelo, y a los mantos y a las aguas, y además de todo el daño social, del impacto económico que tienen los rellenos sanitarios en su entorno. Inclusive, y este estudio que nos hacen, que es un estudio hecho por las universidades de este país, nos llegan a la conclusión de que más o menos para el 2012, una tonelada de basura en un relleno sanitario tiene un costo social y ambiental de aproximadamente 12,000 colones. Nos vamos después a ver las tecnologías que existen en el mundo, porque hay en muchos países ya del mundo, y que hay diferentes tecnologías para generar electricidad, y que hay diferentes normativas, y nos encontramos con que hay una normativa europea que es la más estricta de todas las que existen en el mundo, y que con esta normativa europea que le apuesta al tema de la gasificación, aunque yo le voy a decir una cosa, no vamos a favor de la incineración, pero hay países como Holanda que está incinerando con la normativa europea y logrando niveles de emanaciones bajísimos cumpliendo con los estándares. Pero nosotros de entrada descartamos la incineración, y eso queremos dejarlo claro. La transformación y estamos térmica apostándole no a es, gasificación. La transformación térmica incluye la gasificación, entonces. Exactamente, y eso es lo que estamos apostando. Entonces, claro, como la ley nos dice que tiene que ser menos contaminante que lo que hay, por supuesto, le apostamos al reciclaje, que es un tema que le queremos hablar también hoy, y le apostamos a una alternativa para ese 70%. Si lográramos llegar nosotros a ese nivel máximo que han logrado los países desarrollados, para poder agarrar esos 70 restantes y poderlo convertir en electricidad. Pero bueno, lo cierto del caso es que venimos trabajando en esto, inclusive con el Ministerio de Salud, venimos trabajando en un borrador de reglamento basándonos en otro estudio que nos hace la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, que aquí está, en donde nos dicen cuáles deberían ser las normas que nosotros adoptemos, porque además en Costa Rica no existe una sola empresa que se dedique a hacer máquinas de estas. Entonces las empresas que tienen que venir son extranjeras, y nos dicen, mire, como aquí lo que va a haber es inversión extranjera, utilicen las normas más rigurosas del mundo, y esas normas son las europeas. La gasificación es menos contaminante que los rellenos. Es muchísimo menos contaminante. O sea, eso no tiene parangón, no tiene comparación, perdón. Y seguimos aprobando en Setena rellenos sanitarios, cuando aquí todos los rellenos sanitarios son botaderos de basura, porque aquí la inversión que se hace en un relleno es algo ridículo y son terribles. Y entonces la Universidad de Costa Rica nos dice, adopten la normativa europea. ¿Qué otro país ha adoptado la normativa europea? Colombia. Colombia es un país latinoamericano vanguardista en un sinnúmero de cosas, y en una de las cosas que está tomando delantera es precisamente en el tema del manejo de residuos. Y bueno, ¿dónde se da aquí la situación conflictiva? Y es que nomás entrando el gobierno actual, donde nosotros hemos sido muy claros desde la Asociación de Alcaldes que hemos estado en la mayor disposición
de ayudar, de cooperar, de trabajar, porque este país hay que construirlo entre todos, ¿verdad? Que sin consulta a las municipalidades, violentando inclusive, poniéndolo como uno de los considerandos, violentando la misma ley integral de generación de residuos, bueno, violentando la ley y violentando la ley 7200, que inclusive, vea usted lo que dice la ley integral de residuos, en un considerando que usa el decreto, y dice que hay un principio precautorio, y dice, cuando exista peligro, daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación ambiental o la salud. ¿Qué más grave que rellenos sanitarios tirando lixiviados a los ríos? Que el río Virilla, con miles de botellas, con muchísimos rellenos o botaderos clandestinos a lo largo y ancho de nuestro país, con rellenos sanitarios, con órdenes sanitarias de cierre, porque están totalmente colapsados, y entonces, sin haber certeza científica, y aquí dice, la falta científica no puede utilizarse, porque las nuevas autoridades argumentan que no saben, que no conocen, entonces lo que hacen es que utilizan el principio precautorio al revés, y emiten una moratoria, que lo que hace es que, como le dije hace un rato también, estas empresas que van a invertir en esto no son costarricenses, porque aquí no tenemos tecnología para esto, le genera una incertidumbre terrible a las posibles empresas que quieren invertir en este país, que inclusive algunas tenían trámites en Setena, poniendo en riesgo la posibilidad de que sigamos adelante con esto, porque hay empresas que ya dijeron, aquí en Costa Rica no se puede invertir, mejor me voy para la casa. Hay otras empresas a punto de irse. Y entonces nosotros, por supuesto, bueno, que yo amablemente debo decir que sí, don Edgar y la señora ministra de Salud nos atendieron junto con la primera dama de la República, doña Mercedes Peñas, para hablar de este tema. Ante la indecisión, nosotros dijimos, esto el país no puede seguir así y no podemos nosotros esperar tanto tiempo, que pase un año, que pasen 2 años, si ya hay borradores de reglamentos, si ya hay normativas, si ya hay estudios, y con el peligro de que la inversión externa se vaya en esta materia, nosotros decidimos de plantearle, y mediante una misiva, una nota que le hicimos tanto a la ministra de Salud como al ministro de Ambiente, decirles, el 28 de agosto vamos a tener un evento, todo el sector municipal, FEMETRON, Unión de Gobiernos Locales, FEDOMA, ANAI, es decir, de todo el sector municipal, donde vamos a plantear qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las tecnologías que se están planteando en estos momentos, y donde estamos invitando a los señores ministros a que ojalá en esa fecha nos acompañen y que ojalá en ese evento ellos puedan derogar ese decreto, ¿verdad? Porque de lo contrario es un decreto que consideramos nosotros, con todo respeto, que es violatorio de la normativa, de la ley integral de residuos, de la ley 7200 y de la autonomía municipal también. Y entonces pues tendríamos que ir probablemente, si esto no camina, a la sala cuarta, o tendríamos que ir a los tribunales de justicia, la vía contenciosa. Pero lo cierto del caso es que nosotros como sector municipal, nosotros no podemos, además esto no fue consultado, ya hay un vicio en el tema de violación de la autonomía municipal por la falta de consulta de este decreto, y además de que va en contra de lo que precisamente promueven esas leyes, y entonces pues tendríamos que ir a esas vías, que es definitivamente lo que menos queremos hacer, porque sí que consideramos de que eso es un tema país, que yo creo que entre todos lo vamos a resolver. Yo estoy seguro que esto lo vamos a resolver mediante el diálogo y la conversación. Don Edgar, ¿qué opina usted de las críticas que tiene el sector municipal al decreto, que es un decreto que sé que lo firmó usted y la ministra de Salud, y creo que estaba en ese momento de presidente don Helio, pero es un decreto MINAE, don Edgar? No, es un decreto del Ministerio de Salud de MINAE. De ambos. Sí, de ambos. En realidad, digamos, la materia de desechos sólidos es una materia que le compete al Ministerio de Salud y sobre todo a la ministra de Salud como rectora en el área de la salud, ¿verdad? Sin embargo, por consideraciones ambientales, nosotros nos preocupamos también por el tema y conjuntamente con la ministra firmamos este decreto que, como muy bien ya lo apunta Gilberto, lo que pretende es poder avanzar hacia mayor certeza sobre cómo puede operar una tecnología que es
totalmente nueva en el país y que sobre la cual tenemos muy poco conocimiento. Básicamente, digamos que ese es el principio. Tal como yo también se los he manifestado a los señores alcaldes y alcaldesas, obviamente sí, el problema de los desechos sólidos es un problema que tenemos en el país que tenemos que resolver pronto. Eso es ahí yo creo que no tenemos discusión y que todos buscamos y queremos encontrar, digamos, la forma más amigable con el ambiente y con la salud humana para poder resolver este problema. El asunto es cómo se hace. No podemos aventurarnos a adoptar una tecnología sobre la cual hay incerteza. Y lo que hace el decreto es sencillamente decir, un momentito, denos chance, acumulemos, busquemos conocimiento y reduzcamos la incertidumbre, y en el momento en que tengamos la normativa, entremos a operar. Porque ¿qué es lo que ha pasado en Costa Rica históricamente? Que nos ha provocado que muchas empresas multinacionales o empresas internacionales vengan a Costa Rica y que posteriormente terminen demandando al país en juicios extranacionales. De que no tenemos normativa, empieza a operar una empresa y de un momento a otro el gobierno establece una normativa mínima, digamos, de requerimientos ambientales, por decir algo, y de condicionamientos en cuanto a contaminación. Entonces la empresa no lo cumple, y como no lo cumple, lo que hacen es que demandan al Estado. Y lo que siempre hemos dicho nosotros desde el principio de esta administración es que vamos a jugar un partido sobre el cual las reglas tienen que ser claras para todos, para empresarios y para ciudadanos. Claras, transparentes. Y que si vamos a jugar el partido, esas son las reglas. En estos momentos quieren jugar un partido donde las reglas no están definidas, porque no saben cuáles son los requerimientos mínimos necesarios que deben de cumplir las emisiones que va a provocar, digamos, una gasificación de residuos sólidos, ni cuáles son las propiedades químicas que van a tener las cenizas que provoca el proceso de gasificación. Entonces, ante esa incerteza, nosotros con responsabilidad ciudadana tenemos que decir, un momentito, no estamos diciéndole no a la tecnología, lo que estamos diciendo es paremos, busquemos información, eduquémonos, establezcamos la normativa, y una vez que tengamos la normativa y si vemos que efectivamente es una tecnología que efectivamente le ofrece al país una solución al problema de los desechos sólidos, vámonos, entrémosle. Ese es el asunto, ¿verdad? Básicamente es eso. A mí me preocupa porque hay señales de todo tipo. Obviamente que sí, efectivamente, digamos, se ha planteado que la gasificación y la pirólisis, por ejemplo, son medios posibles, tecnologías que se usan para tratar térmicamente los residuos sólidos. Siempre y cuando se inicie con la aplicación de la ley, con la aplicación de las 3 R's. Siempre y cuando, es condición sine qua non para utilizar esta tecnología. En Europa, en Japón, en la misma Corea, cuando se usa la gasificación, primero se recicla, primero se reutiliza materiales y hay una campaña de reducción de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque es responsabilidad ciudadana, y de ahí el nombre de la ley de ley integral. ¿Por qué? Porque obliga la participación de los ciudadanos, de nosotros como habitantes de este país, de comprometernos efectivamente a una reducción de los desechos, a un compromiso de reutilizar los materiales y a un compromiso de reciclar los materiales. Una vez que ese proceso ya se complete, obviamente queda un desecho que no tiene ningún valor y que efectivamente que hay que tratar. En algunos países, por ejemplo en San Francisco o en Vancouver, que son ciudades de zero waste, que llaman zero waste, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Cero basura, usan relleno sanitario para tratar ese poquitillo que queda por ahí, ¿verdad? Pero efectivamente en Europa, usan, y es curioso, en Europa no usan tanto la incineración como creía yo inicialmente. Ayer tuve la oportunidad de escuchar la presentación de un informe técnico que le prepararon a la ARECEP, Gilberto y doña Mercedes. Yo estoy convocando, no estoy convocando, estamos conversando la ministra y yo, la ministra de Salud, para que en una reunión en el contexto del Consejo Técnico
los convoquemos también a ustedes los alcaldes para que el ARECEP nos presente el informe que recién le presentó una consultora austriaca que contrató la GIZ sobre ese tema de desechos sólidos, donde una de las recomendaciones que tiene la ARECEP en ese informe es de que la gasificación no es alternativa para el país, que prefieren la combustión, imagínense, ¿verdad? Y tienen los modelos, inclusive un informe muy técnico, además se escapa, digamos, a mi conocimiento sobre la materia, pero con todas las normas técnicas, donde se plantean dos opciones de combustión que pueden ser viables para el país, de acuerdo a los estudios que hizo la ARECEP posteriormente con los insumos técnicos de esta consultora austriaca. Pero es muy interesante, yo espero que tal vez la próxima semana, a más tardar en 15 días, tengamos esa reunión, porque me parece que es muy, muy interesante conocer la posición también de la ARECEP en ese sentido. Entonces, o sea, hay tecnologías y hay tecnologías. Lo importante es que tengamos certeza exactamente hacia dónde vamos. Lo que nosotros no queremos es, porque estos son, como también lo decía muy bien don Gilberto, son tecnologías de avanzada, son tecnologías de punta, muy caras, muy caras. Eso no son tecnologías baratas, que eso es una de las conclusiones a que llega la ARECEP para decir de que no es una tecnología viable en Costa Rica, porque es demasiada cara, demasiada costosa. Pero de todas formas, al ser una tecnología cara, requiere contratos de largo plazo. Y contratos no solamente de largo plazo en el sentido de la planta, sino también contratos de volumen de producción de basura. Por ejemplo, en Oslo, en la fábrica que incinera desechos sólidos, de un momento a otro se quedó sin volumen de basura. Entonces estaba solicitándole a la ciudad poder importar basura desde Estados Unidos, ¿verdad? Porque necesitan justificar la inversión, es una cuestión muy lógica, ¿verdad? Bueno, yo quisiera ver si efectivamente los estudios que se han hecho en el país efectivamente dan para mantener un volumen mínimo necesario para que efectivamente la empresa pueda tener que gane. Ahora, hay otros esquemas que a mí me parecen que es interesante. Tuve la oportunidad de compartir con Copeguanacaste el proyecto que ellos se han estado planteando con las 4 municipalidades de la región Chorotega. A mí me parece muy interesante, muy interesante. Inclusive yo le dije al gerente de Copeguanacaste y a las 4 alcaldes, que cuando nos reunimos allá en Copeguanacaste, que a mí me gustaría trabajar con ellos, viendo la posibilidad efectivamente de desarrollar una empresita modelo, pero no es esta empresa enorme que está planteando aquí para la ciudad de San José o para las municipalidades centrales, sino de una escala menor, pero donde la empresa Copeguanacaste se compromete con los municipios, con las municipalidades, a la separación de basura, al reciclaje, a la recuperación de materiales, que para mí eso es lo esencial. Nosotros no podemos tener un sistema que promueva la producción de desechos a costa de cualquier cosa. Tenemos que reeducarnos como ciudadanos. Tenemos que aceptar que efectivamente nosotros tenemos que empezar a hacer límites con respecto, digamos, a lo que consumimos, de tal forma que no produzcamos tanto desecho que no tenga valor o que no pueda ser reutilizado. Y me parece que ese es el espíritu de la ley 8839 y que hacia eso debe ir como ha ido toda Europa. O sea, ese es el camino a seguir. Ese es el camino efectivamente a seguir, que está siguiendo Europa, que está siguiendo los países industrializados, incluyendo Japón y Corea, ¿verdad? Y que efectivamente nos compromete a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? En realidad, en síntesis, lo que estamos de acuerdo, tenemos un problema en nuestras manos que tenemos que resolver, tenemos que buscar la mejor forma. La moratoria es una moratoria donde decimos, desarrollemos la normativa necesaria. Ya está el Consejo Técnico de Normas de Emisión y Emisiones trabajando en esto, ya han avanzado bastante, esperemos de que sigan avanzando y nos puedan hacer una propuesta pronto de la normativa, y una vez determinado esto quedará a criterio de la CETENA y quedará a criterio del ICI y quedará a criterio de las instancias competentes para ver si
si avalan o no, digamos, una empresa de la naturaleza como la que se está planteando. Nos está pidiendo un tuitero, porque hay muchas opiniones en este momento en redes, que le expliquemos qué es gasificación antes de seguir con el programa. Bueno, gasificación es convertir los residuos, y aquí entiendo esto, si no me lo corrigen cualquiera de los tres, es convertir en gas los residuos orgánicos. Ese es el planteamiento. Sí. La transformación de los residuos puede darse de diferentes formas. Por ejemplo, cuando usted quema, hay una llama. Hay llama. Y esa precisamente es lo que contamina, porque la llama produce un humo que contamina. Cuando hablamos de incinerar, es casi lo mismo que hablar de quemar. Cuando hablamos de gasificar, es la transformación de la materia en donde no existe llama, y en donde ese es, digamos, el vapor que sale, es el que hace posible la generación de la electricidad, y lo que sale es vapor de agua. Al final de cuentas, lo que sale pero es sí vapor hay emisiones de agua, también. También hay emisiones. Sí, las menos. Pero a diferencia de la combustión, que es donde hay llama, ¿verdad? Las partículas en la gasificación o en la pirólisis, que son altas temperaturas altísimas, ¿verdad? Altísimas, efectivamente no se produce llama, pero sí se produce emisiones, que lo que produce son nanopartículas. Y esas nanopartículas son las que hay que estudiar con mucho cuidado, porque estudios que se han realizado efectivamente se han determinado que llegan a alojarse en el cerebro y producen problemas. Pero hay métodos de control también para atraparlas, etcétera. Y las cenizas, también se producen cenizas. Sí, y pregunté si eran solo desechos orgánicos, porque hay un tuitero que se llama Adrián Castro que nos está sosteniendo. Él dice: el reciclaje riñe directamente con la gasificación, porque los desechos más buscados energéticamente para gasificar son precisamente los reciclables. Esa es una afirmación que él está haciendo. Ustedes saben si efectivamente lo que se busca para gasificar, que genere, digamos, que genere más aprovechamiento energético, es lo que puede reciclarse. No, porque precisamente esa es una de las cosas en las que don Edgar y todos nosotros coincidimos. En que el reciclaje es no solamente una necesidad, está por ley. Sí, claro. Entonces, estas empresas parten del reciclaje. Entonces, lo primero que hay, que yo, por cierto, le entregué a don Edgar un CD con toda la información, por lo menos de la tecnología que nosotros queríamos utilizar, en donde usted lo que ve primero es una banda, y en esa banda se separa todo lo que es reciclable, ¿verdad? Entonces, lo que ellos utilizan para para la transformación es otro tipo de residuo. Incluso hay residuos que son altamente energéticos. Por ejemplo, las heces de las vacas. Este tipo de son mucho más, digamos que más efectivos para producir energía. Entonces, no es lo reciclable, no. Eso, y está en nuestra ley. Nosotros no podríamos de ninguna manera, bueno, nosotros como alcaldías menos, pero supongo que la ley de Costa Rica no permitiría una empresa que no esté de acuerdo con lo que está establecido en la ley. Yo le entiendo a don Edgar, el tema de la seguridad jurídica ha sido uno de los temas más preponderantes durante los últimos años. Ha tenido que ver con el tema ambiental, como en el tema crucitas, digamos, como en el tema contractual de obra pública. Don Edgar, ¿le preocupa, según lo pude extraer de sus palabras, por ejemplo, que se empiece a utilizar la tecnología y que ya utilizándose el país empiece a generar legislación o jurisprudencia a través de la Sala Constitucional que pueda provocar que estas empresas nos demanden internacionalmente, ¿verdad? Entiendo eso en un lado, y entiendo la presión por la situación de los actuales rellenos sanitarios por el otro. Entonces quiero preguntarles a ustedes si, ¿por qué no esperar? Si ustedes creen que ya no hay tiempo de espera, que el tiempo de espera es cero. Bueno, a mí sí me gustaría, porque hay una diferencia aquí muy interesante entre la opinión de don Edgar, incluso la opinión de Gilberto, y la mía. Okay. Don Gilberto, no meter la cuarta diferencia. Don Gilberto no tiene en este momento un relleno sanitario en su cantón. Sí. Don Edgar, muchísimo menos. Usted está alejado de la realidad. Yo sí. San Ramón sí tiene uno. Y San Ramón tiene uno con una situación especial. A partir del 19 de agosto del año entrante, la Sala Cuarta nos ordena que lo clausuremos. Además, nosotros tenemos una responsabilidad con los residuos de Palmares, Naranjo, Sarchí, San Ramón, y bueno, hasta hoy habíamos tenido
esa solución. Sin embargo, esa es una forma de disfrazar el uso de los residuos. Cuando nosotros hablamos de ambiente, no podemos de ninguna manera tener los dos discursos. ¿Cómo vamos a hablar de cuidar el ambiente si nosotros sabemos que los rellenos sanitarios, los lixiviados, se van a producir en ese y en cualquiera? Y que eso contamina la tierra. Pero además en el mío, que es el mío digo yo, San Ramón, ¿verdad? Sí, sí, uno chiquitito, tenemos ya en este momento 28 chimeneas que están permanentemente sacando el gas metano al aire. Entonces, podemos nosotros, pensando en una Costa Rica carbono neutralidad, pensando en ese país verde que tanto queremos, seguir hablando de rellenos. No se puede. No se puede. Ok, ¿cuál es entonces la respuesta a eso? La respuesta obligadamente tiene que ser una tecnología diferente, una tecnología del siglo XXI, que indiscutiblemente jamás podrá ser aceptada si no está aprobada. Ahora, ¿cómo se prueba una tecnología? Porque esos son otros 100 pesos. No es que yo tengo que traer una tecnología hasta aquí, que cuando esté aquí digamos, no servía. Es que en los países, en otros países ya está en funcionamiento. Ya podemos decir si eso funciona o no funciona. Pero hay algunas cosas en las que yo sí quisiera ser puntual. Nada más antes, yo la dejo, igual tenemos toda la amplitud del mundo para conversar, pero sí quería preguntarle, porque su caso es particular, ¿verdad? Claro, usted tiene el relleno en su cantón. Yo sí tengo el problema. Usted tiene el problema en su cantón. A usted no le da un año de tiempo para solucionar esto. No. Pero ya lo llevábamos muy avanzado. Que eso es una cosa muy importante, ¿verdad? ¿Ustedes creen, y ya le doy chance para ampliar esos 2 puntos, don Edgar, ¿ustedes creen que de aquí a un año esté hecho los estudios necesarios para...? No, claro, no. Si hay un consejo técnico de normas de emisiones y emisiones... es que no. Es que una cosa es un año y otra cosa son 20 días. No, ese consejo técnico viene trabajando hace rato con esto. No, yo le pregunto... Y la normativa, yo espero que esté pronto, exactamente. Yo espero que esté muy pronto la porque normativa. yo entiendo la urgencia, lo que pasa es que también entiendo los tiempos institucionales de sí, pero yo sí quiero poner la realidad. Sí. Porque mire, una cosa es que nosotros vengamos aquí pensando solamente en lo que antes decíamos basura, pero que ahora no podemos llamar basura, porque ahora ya son residuos, y los residuos tienen valor, ¿verdad? Entonces ya no podemos hablar de eso. Y lo que es incluso la realidad económica de los pueblos que tenemos un vertedero, como es en el caso nuestro, porque nosotros no tenemos un relleno. En primer lugar, decirle que Costa Rica es un país muy pequeño como para que estemos pensando que cada cantón va a tener su propia planta. Eso no es funcionable económicamente en ninguna parte. Entonces, FEDOMA, que es la Federación de Municipalidades de Occidente, sí había tomado un acuerdo en donde nosotros considerábamos que algunos proyectos de desarrollo, porque eso es fundamental entenderlo, de desarrollo, tienen que ser regionales. Eso no significa, como se maldijo en mi cantón, que iban a convertirlo a San Ramón en un basurero. Jamás. Es una industria. Y una industria son otras cosas absolutamente diferentes. Entonces, yo sí estoy demasiado preocupada. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar una solución al 19 de agosto del año entrante. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Compramos el terreno aledaño al que ya le tenemos los estudios casi concluidos, porque no puede comprar usted un terreno si no sirve. Entonces ya tenemos casi concluidos los estudios gracias a Mideplan con fondos no reembolsables. ¿Y seguimos enterrando? Por supuesto, si eso es lo que hay que hacer, yo lo haré, pero bajo protesta, porque yo no estoy de acuerdo en seguir enterrando residuos. Esa es una posibilidad. Tenemos que hacer el cierre técnico. El cierre técnico del vertedero que tenemos ahorita dura 25 años. 25 años tenemos que seguir en el mantenimiento de manera que nosotros le podamos decir a la naturaleza, ok, aquí está esto nuevamente, ¿verdad? Eso nos cuesta 85 millones al año. Ok, entonces tenemos que estar en el cierre técnico, tenemos que enfrentar la posibilidad de crear un nuevo relleno que nos cuesta $5 millones, y mientras tanto tendría que llevar yo los residuos a cualquier otro lugar que en este momento nosotros pensamos en Miramar, que me cuesta 1.024 millones al año.
para los que nos están escuchando, pero para tomar conciencia nosotros que es fundamental, ese es un servicio. Y los servicios los pagamos nosotros con una tasa. Entonces, para poder que San Ramón enfrente esa situación, y voy a decirlo aquí, estoy en este momento haciendo presupuesto, tenemos 392 millones de déficit para el año entrante. Eso significa solamente entre recolectores y el relleno 17 personas a quienes tenemos que despedir. Esa es una realidad que impacta también en la parte económica. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ¿en cuánto me van a tener que aumentar a mí el recibo para poder hacer frente a esto? Mientras que en la solución propuesta, que no es municipal, porque ya lo dijimos aquí, no tenemos la cantidad de dinero para comprar una planta de estas, iba a rebajarse incluso la tasa por el tratamiento de los residuos. Entonces uno, en realidad, en el caso mío, es que yo entiendo la diferencia. Yo acepto absolutamente don Edgar, sus propuestas porque son reales. Las preocupaciones sobre la seguridad jurídica. Eso, pero lo mío es la vivencia. Sí. Es que yo tengo que enfrentar que a partir del año entrante, casi 22 familias se van a quedar sin el empleo. Y eso impacta. Cosa que nosotros podemos resolverlo con una industria en donde usted tenga mejores condiciones, en donde tengamos una mejor condición para el ambiente, en donde tengamos, por Dios santísimo, el desarrollo como en el siglo XXI. Son cosas pues que no podemos nosotros cerrar los ojos y decir, eso no existe. El CD que yo le entregué a don Edgar dice que esa tecnología es 0.1000 menos problemática, digamos, porque nunca he sabido decir la palabra, que la norma europea. 0.1000 menos. Entonces uno dice, bueno, en realidad yo entiendo, pero también está lo otro. Alguien, don Edgar, alguien tiene que ir. Alguien de los que toman las decisiones tiene que ir y ver. Porque si nosotros esperamos aquí a que sin ver tomemos decisiones, probablemente no lo vamos a hacer. No. Ahora, ¿cuánto me dura a mí, Setena, para darme un estudio? Es que no duran 3 meses. Estamos esperando que sea rápido ahora. Esa es una cosa que lo necesitamos, sí, don Edgar. Edgar. Sé que lo necesitan mucho. Necesitamos que nosotros, para realmente, bueno, entre comillas, subrayado y con negrilla, podamos ser autónomos, tengamos realmente respuestas rápidas sí, para ser eficientes. Totalmente porque las de acuerdo. municipalidades no es que seamos deficientes, Totalmente es que no tenemos administrativamente el apoyo necesario como para salir adelante. Hacer una licitación, una contratación administrativa en una municipalidad, todos sabemos cuánto dura, ¿verdad? Pues bueno, es necesario. Así es que yo creo definitivamente en que nosotros podemos encontrar respuestas tipo siglo XXI. Y que esto diferimos, claro, ¿cómo no? Tenemos que diferir, pero lo importante no es diferir, es encontrar la respuesta, porque Costa Rica lo necesita y lo merece. Sí, vea, don Edgar, yo creo que esta entrevista, y yo agradecerle Monumental, es una entrevista reunión casi. Es una reunión, eso es lo que pretende Matices. Y yo debo decir que le agradezco porque esta oportunidad y con el tiempo además que nos están dando para esto, siendo un problema tan serio y una cosa tan importante, nos va a permitir aquí tal vez llevarnos muchas cosas claras. Don Edgar, vea, algo que yo lo he escuchado decir a usted, y sé que lo dice de buena fe y creyendo, es que este proyecto, este sistema de generación eléctrica, hay que cuidar de que no vaya en contra de los principios de la ley, de las 3 R's. Pero es que, don Edgar, hoy los rellenos sanitarios van en contra de esos principios. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque los rellenos sanitarios viven de que entre más basura, más plata gana el dueño del relleno. Porque los rellenos cobran por tonelada. Entonces, lo que hoy tenemos no promueve una buena gestión de la ley integral de residuos desde el punto de vista que usted lo plantea. Y Mercedes hablaba de una situación que ella tiene. Yo le puedo hablar de una situación que podría tener. Yo, bueno, no comparto el decreto de moratoria,
Pero en todo caso yo digo, bueno, si hubiera dictado una moratoria, hubiera sido interesante también que en esa moratoria se hubiera establecido que también se da una moratoria para los rellenos sanitarios. Nosotros tenemos 15 años de estar peleando en contra de un relleno sanitario en Jateo de Mora porque es algo descabellado. Y yo personalmente me he echado enemigos por eso, de los más terribles. 3 veces le hemos ganado en la sala cuarta a esa empresa recursos de amparo porque están haciendo las cosas mal. Y 3 veces Setena les ha dado la viabilidad ambiental, don Edgar, y aquí públicamente se lo digo, me encantaría que usted agarre ese expediente y lo investigue, porque estoy seguro que hay cosas irregulares en las aprobaciones de esos permisos de ese relleno sanitario de Jateo. Hoy le volvieron a dar la viabilidad ambiental en Setena y está la apelación en su oficina. No quiero entrar en detalles, porque ni que usted emita criterio, porque usted va a tocar ver ese asunto. Nada más le pido, analícelo, estúdielo, vaya al lugar, vaya, conózcalo, y entonces, si Mercedes aquí está diciendo que va a durar 25 años resolviendo el problema del plan de cierre técnico del relleno sanitario, ¿cómo Setena le está dando permisos en estos momentos que estamos pensando en otra tecnología a gente para que venga, haga un relleno sanitario? Igualmente yo podría decirle lo mismo, que gente que va a hacer una inversión, pero vea la diferencia, un relleno, pues es que los rellenos no sirven en este país, un relleno vale $5 millones, una planta generadora de electricidad vale $350 millones. Aquí lo que hacen es que le ponen un manteado a la tierra y le echan la basura encima, y después le echan tierra encima. Pues nosotros hemos ido a ver el relleno de Los Mangos cuando estaba en épocas de temporal, por ejemplo, 5 o 6 días lloviendo parejo. Ay, no le pueden echar nada encima, callar la lluvia y eso es caldo, vayan al Guaso para ver cómo está. Y que me perdonen, pero esa es la realidad. Eso sí creo yo que es un riesgo inminente para el ambiente. O ir a ver el río Virilla, que es colindancia de nuestro cantón. Es por miles de miles la cantidad de botellas que hay ahí, ¿verdad? Don Edgar, miren, no estamos listos para empezar. Por eso es que la moratoria no hacía falta. ¿Por qué? Porque los probables inversionistas que han venido al país, y hemos atendido muchísimos y con nadie nos hemos casado, ya cada quien el que se anime a venir a hacer la inversión y corra su riesgo, lógicamente tienen que estar las reglas claras. Ellos entienden claramente de que no estaba el reglamento del Ministerio de Salud. Eso lo sabían y lo sabemos todos. Por eso hay que seguir trabajando en el reglamento. Esa comisión que está trabajando, perfecto, puede seguir 6 meses trabajando para tener una reglamentación adecuada. Igual está ERECEP trabajando en el tema de las tarifas. Igual, es decir, aquí falta todavía camino que andar. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y además, tenemos que sentarnos las partes para definir claramente en ese reglamento cuál es la tecnología adecuada, cuáles son las formas, pero no es diciendo frenen el asunto. Porque si es el frenen el asunto, eso es espantar a la gente. Eso genera incerteza, genera inseguridad, genera zozobra. Yo debo decirle que nosotros ya hemos firmado un convenio ICE-FEMETRON, donde el ICE se ha comprometido a comprar toda la basura, toda la electricidad que se hubiera estado arreglado, que se genera. Eso faltaba. No fue así. Hay un problema seriosísimo que todavía yo no he escuchado la solución. Mire, yo no sé cuándo va a estar eso en este país. Ojalá que de verdad empecemos a caminar más rápido. Ahí está la planta, el sistema de alcantarillado sanitario de San José, que va a tener en La Uruca una planta de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con esos lodos? Una planta generadora de electricidad puede generar electricidad con esos lodos, porque ahorita hicieron todo el plan y todavía no tienen claro qué van a hacer con los lodos resultantes de la planta de tratamiento de aguas residuales y aguas negras ¿cómo se llama? De este proyecto que se está haciendo ahí ya. Se firmó un convenio. Es decir, hay que seguir trabajando, pero no es en ese grado de incerteza. Es decir, no hacía falta. Yo estoy seguro que si hubiéramos podido conversar las partes, hubiéramos dicho, mire señores, ¿en qué estado vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué falta? Con claridad, con transparencia. Pero a mí me parece que ese tipo de moratorias lo que hacen es ahuyentar la inversión. Yo por último, ya para en esta parte terminar y darle chance a don Edgar o a Mercedes. Don Edgar, vea, una cosa que también yo quiero dejarle claro a la gente, para que no se lleven a engaño. Ahora que usted decía que en San Francisco tienen un programa que se llama Cero Basura, podrá llamarse así, pero no existe un solo lugar, porque lo hemos investigado en el mundo,
que haya logrado pasar de un 30% de reciclaje de sus residuos. Es decir, siempre va a haber un 70%, y ojalá llegáramos a un 50%, pero no existe todavía. Un 70 o un 60%. En el caso de que aquí en este país cambiemos radicalmente la cultura de nuestro país, y ojalá que de verdad lo hagamos. Y ojalá que sigamos en eso. Por eso nosotros mismos somos los que hemos dicho, cualquier empresa que venga aquí a plantear tiene que entender de que previo a la generación de residuos tiene que haber un programa de reciclaje, reutilización, de reducción. Pero aquí viene un tema, don Edgar, y yo le pido de verdad que lo entremos a analizar. Esta ley le está generando problemas económicos a las municipalidades. No hay un mercado. Vean, yo le puedo hablar de dos cosas. Tengo un revólver aquí, que es ese posible relleno en Jateo Mora. Pero en el cantón de Mora está la planta de reciclaje más grande del país, se llama Servicios Ecológicos. Ojalá que usted un día pueda sacar el ratito y que vayamos a hablar con don Mario Barquero, el dueño de esa empresa, que es la más grande de Costa Rica y dicen que es Centroamérica. Servicios Ecológicos nos presta el servicio a nosotros casa a casa para retirar los materiales de reciclaje. Y él lo hace como un asunto de responsabilidad social empresarial. Y él me ha dicho, Gilberto, si a mí una municipalidad que no sea Mora me busca para que yo haga esto, le digo que no. No hay mercados. Los mercados de los residuos es una cosa, ¿verdad? Usted se preocupaba por el tema de que en Noruega iban a ver si importaban residuos. Yo también leí eso de que Suecia eventualmente iba a estar exportando a Noruega para poder generar más electricidad. Depende cómo lo hagan, yo inclusive eso lo pueden hacer bien y les va a funcionar. Esos países van mucho más avanzados que nosotros en muchos temas ambientales. Pero nosotros, si queremos que el tema del reciclaje funcione, tenemos que exportar mucho eso. China es un comprador de material para nosotros. Bueno, vamos a hablar con don Mario Barquero para que le cuente las vicisitudes de los mercados de los materiales que se reciclan. A las personas a veces las hemos engañado, creo yo, todos, y las hacemos creer tal vez que esa botellita que llevan ahí al centro de reciclaje, esa botellita ya... hay montones de municipalidades que tienen los centros de acopio cargados de materiales. Las municipalidades, nadie nos dijo en esa ley que debemos de un pronto a otro ser especialistas vendiendo materiales, porque además los mercados son diferentes. No es un mismo comprador que me compra a mí el metal, que me compra el plástico, que me compra el papel, ¿verdad? Es decir, eso se las trae. Tiene que haber una política nacional donde tenemos que entrar todos a analizar el tema del mercado de los materiales de reciclaje, conversar con las empresas, aprender de esto. Las municipalidades lo que están haciendo, y los contribuyentes tal vez no se dan cuenta, es que muchas municipalidades han tenido que aumentar las tasas de recolección de basura para poder subsidiar a asociaciones de mujeres, para poder alquilar un galerón donde tener guardado eso, para poder pagar un camión que vaya a recoger por cumplir una ley. O sea, no le reciclan. No, es que a veces no hay dónde. O sea, a veces el papel lo compran, lo pagan muy mal. O sea, al final de cuentas es un mercado muy complicado que no es necesariamente rentable. Hoy sale en el editorial de la Nación diciendo que eso mismo sacó la República hace un tiempo, que las municipalidades estamos perdiendo un gran negocio. Y yo quisiera decirles a las personas que hicieron esos editoriales que nos vengan a decir cómo es que funciona el negocio, porque nosotros tenemos años de estar en esto y lo que hemos estado distribuyendo y repartiendo con el tema del reciclaje es pobreza. Son organizaciones pequeñitas, hay algunos emprendedores que sí, pero se hacen un poquito para rebuscarse por lo menos los hinquillos para ir comiendo, ¿verdad? Pero esto no es un negocio. ¿Podríamos convertirlo en un negocio? ¿Cómo? Bueno, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver qué es el modelo, si hacer una empresa mixta, cómo ver el tema de los mercados. Tendríamos que ir a ver a nivel internacional cómo funciona el mercado, por ejemplo, del plástico. Aquí hay una empresa, esta PET, Global PET, hermano, ¿cómo se le llamaba? Bueno, aquí una empresa en Cartago se instaló, no sé si duró 1 o 2 años y se fue. O sea, pues sencillamente no era rentable porque no tenían la cantidad de residuos necesaria. Nosotros, el día que reciclemos el 30% de los residuos, ese día tenemos que saber claramente cuál va a ser el mercado que nos va a comprar esos residuos, o sea, ese material, y de qué forma se va a usar, porque también no tiene ningún sentido de que agarremos el plástico, por decir algo, se lo exportemos a China
y que en China lo meten en unas fumarolas ahí que tiran un montón de gases y un montón de cosas, ¿verdad? Para fundir el plástico. Y claro, dijimos, qué lindo, en Costa Rica nos deshicimos del plástico, la contaminación pero en China estamos sencillamente generando una contaminación altísima. Don Gilberto, ¿verdad? me gustaría, porque sé que don Edgar, de hecho, tenía prisa por irse un poquitito antes, pero a mí me parece lógica las preocupaciones, por ejemplo, de doña Mercedes y don Gilberto. Yo entiendo su preocupación por la seguridad jurídica y entiendo las observaciones de ellos. Don Edgar, después de conocer, digamos, esta problemática, yo me pregunto, ¿ustedes por qué no le consultaron a las municipalidades? O ahora viéndolo en retrospectiva, hubiera sido valioso preguntarle a las municipalidades antes de establecer la moratoria. No, es que en realidad la moratoria es una, como moratoria que es temporal, no es permanente, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar es una medida, digamos, de atención. Es una medida de contención, más bien. En este caso fue una medida de contención porque reciente habíamos tenido conocimiento de toda la discusión que hubo en el Consejo Municipal de la Municipalidad de San Ramón, donde inclusive provocó de que la gente se... Me imagino que a partir de ahí salió eso. No, eso fue lo que a mí en particular me llamó la atención. Y ¿qué es lo que está pasando? Ese fue lo que hizo que la campanita hiciera, ¿qué es lo que está pasando? Entonces fue cuando empecé a averiguar sobre el asunto. Y fue cuando ya me dio miedo que efectivamente, por la urgencia, y yo los entiendo, yo se los he dicho, yo entiendo el problema que ellos tienen en sus manos, sobre todo doña Mercedes en el problema específico de San Ramón, y que en un acto de desesperación podemos meternos a hacer una empresa que al final más bien nos ahogue. Ese es el problema. Digo, no, un momentito, frenemos aquí, hagamos las cosas bien hechas. Vean, yo entiendo perfectamente, y yo se los dije y se los reitero ahora a doña Mercedes y a don Gilberto, y se los dije cuando nos reunimos con Anae ya en la Casa Presidencial, yo me solidarizo con las preocupaciones que los alcaldes tienen. Yo los entiendo. Nadie en este país ha querido resolver el problema de la basura. Nadie. Ni gobiernos pasados. Es más, tuvimos un ministro de la basura, ¿se acuerdan? Sí, claro. En la administración de José María Figueres. No hizo absolutamente nada. Los alcaldes han pasado, y los regidores, no solo los alcaldes, los consejos municipales han pasado por nuestras municipalidades, no han resuelto nada. Se aprueba una ley que es una ley de avanzada, como la ley 8839, yo la considero una ley de avanzada, pero a las municipalidades no se les da las herramientas necesarias y las competencias necesarias para que realmente puedan implementar. Decía don Gilberto de que lo que hay y lo que tenemos es lo que tenemos. O sea, es que la ley está para cumplirse, y para cumplir la ley efectivamente se necesita capacidad, y se necesita competencia, y se necesita conocimiento técnico. Y el asunto de la basura, el tratamiento de los residuos sólidos, es un asunto que ya se hace, como ustedes bien lo han indicado, en forma industrial. Es una industria. Claro. Sí, La gente se hace de mucho plata en eso. En Brasil se pelea la gente por el tratamiento de los residuos sólidos, porque es un generador de recursos impresionante. Lo que pasa, y muy bien lo decía don Gilberto ahora, las municipalidades se tienen que tirar a hacer esto, pero no hay estudios de mercados, no hay asesoramientos de ventas de materiales, sí, etcétera, etcétera, ahí seguimos. Entonces yo creo que efectivamente es una oportunidad que tenemos muy interesante, y que yo quisiera que ojalá en esta administración efectivamente nosotros pudiéramos hacer esa alianza con el sector municipal, para que efectivamente empecemos a ver en el tratamiento de los residuos sólidos una oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo social, claro, pero al mismo tiempo de resolver el problema. No esconderlo debajo de la alfombra, que es lo que hemos estado haciendo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero sí tenemos esa oportunidad para hacerlo. Aquí yo no he conversado todavía con la presidenta ejecutiva del IFAM, no sé cómo está la relación, y tengo que reconocerlo públicamente, no sé cómo está la relación entre las fuerzas municipalistas y el IFAM, ¿verdad? Muy buenas, muy buenas. Pero a mí me parece que el IFAM... Excelente, doña Yanina. A mí me parece que el IFAM, y con la dirección de Yanina, exactamente, deberíamos de tomar un liderazgo importante en ir resolviendo todos esos problemas que
que ustedes han estado mencionando, de oportunidades de mercado, de abrir mercados, ¿verdad? Y que efectivamente de interesar a los sectores para que efectivamente se involucren en resolver este problema de los residuos sólidos. Yo veo una oportunidad, aquí tenemos una oportunidad que me parece que es importante, pero eso sí, juguemos siempre con las reglas claras sobre la mesa. Pero no dejemos nada escondido. Es claro que antes del 28 de agosto no van a estar las reglas, ¿verdad? No, yo espero que, yo no sé, tal vez, el Consejo Técnico, lo que me informan a mí es que han avanzado mucho. ¿Y por qué, si ustedes están tan seguros de que es inconstitucional que no les hayan consultado, por qué no acuden de una vez a la sala cuarta? Si se los admiten, los suspenden. Porque realmente ese no es el sentido. No, perdón, pero es que en el Consejo Técnico de Normas de Emisión y Emisión, los alcaldes pueden ir a sentarse ahí. Dice claramente ahí en la representación, el alcalde de la Municipalidad de San José y cualquier otro alcalde que desee participar. Y nunca han ido. Puede ser porque tal vez no se sabía. Claro, nunca nos han convocado. No, es que se convoca, ¿verdad? Pero por eso quisiera, y le reitero esto, yo quiero hablar con la señora ministra de Salud, porque yo sí quisiera hacer una reunión con el Consejo Técnico, aprovechar y convocar a los alcaldes, ojalá que vengan de todo el país, para conversar de ese tema a la luz de lo que la Comisión Técnica ya ha avanzado, y a la luz también del informe que ya tiene la ARECEP, que me parece que es importante porque nos puede ayudar muchísimo. Luego, antes de darle la palabra, porque si no me van a incinerar a mí, 3:04, vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Bien, son las 3:11 de la tarde. Lamentablemente, el ministro de Ambiente tuvo que salir porque tiene una reunión de urgencia. De hecho, se quedó un poquito más de lo que pudo. Pero bueno, ya no podíamos sostenerlo más en un tema. Digo lamentablemente no solo por don Edgar, sino porque hay dos posiciones principales. Sin embargo, yo tengo que decirles en estos minutos que nos quedan que yo rescato, lo decía don Gilberto, ha sido más una reunión de trabajo, pero por lo menos yo rescato que hemos intentado poner sobre la mesa la preocupación del ministro por el tema de la seguridad jurídica, pero la preocupación de ustedes, particularmente de doña Mercedes, de la prisa por resolver este tema. Decía el ministro, que yo supongo que ustedes no sabían, porque no han sido convocados, como dijo Gilberto, que pueden ir a este consejo técnico. Supongo que ahora van a ir, Gilberto. Claro, por supuesto. Esa es nuestra responsabilidad, y yo creo que no podemos de ninguna manera ser omisos en la cercanía que hemos tenido, sobre todo hoy, con el ministro, porque creo que se ha demostrado en público el interés que tiene de trabajar conjuntamente con las municipalidades. Está claro que está preocupado, ¿no? Por supuesto, sí, porque la moratoria lo que hizo fue paralizar al país. No es paralizar esta o aquella municipalidad, sino paralizar al país en todos los términos en los que está referido la moratoria. Ahora bien, con la desventaja que tengo de que don Edgar no está aquí ya, pero me parece que él está preocupado porque la respuesta sea pronta. ¿Ustedes creen que la respuesta sea pronta? Bueno, debe serlo. Es que ahora, bueno, ya antes de que se fuera don Edgar, le decía yo, don Edgar, mire, recapacite con esa moratoria. A mí me parece que no tiene sentido, porque es que ninguna empresa podría ya arrancar. Estamos clarísimos, ¿verdad? Aquí yo creo que hemos tenido coincidencias en todo. Hemos coincidido en cuál es la forma que queremos como país, que queremos apostarle al reciclaje, pero entendemos de que eso no es la solución integral, que hay que ver qué hacemos con el resto de la basura, que en lugar de meterla en un disque relleno sanitario, es mejor generar electricidad mediante una tecnología que no sea contaminante, y este país gana, este país va a ir creciendo más bien en el tema ambiental. Hay otros temas que nos faltan, el tema del manejo de los residuos a nivel informal, ¿verdad? Los botaderos, eso no se va a resolver
necesariamente ni con un relleno ni con una planta generadora de electricidad. Sí, tenemos que ir trabajando en la cultura, en la educación. Sí, hay que hacer mucho. El tema de los residuos líquidos todavía falta mucho, pero bueno, yo creo que coincidimos. El tema es que ese decreto, digámoslo de esta manera, no fue lo más no sé ni qué término usar, digamos que no fue algo muy cortés, ¿verdad? Porque generó una gran incertidumbre en el sector municipal que veníamos trabajando. Ahora es que don Edgar, que hasta hubo un ministro de la basura y todo, y que nunca se ha querido resolver ustedes, esto. Don Gilberto, ¿a ustedes les molestó que no les consultaron el tema? Por supuesto, claramente. porque no es cierto que no se haya estado trabajando en esto. El sector municipal sí lo ha estado haciendo responsablemente. Se ha estado haciendo desde la Federación de Alajuela, de Femetron, la Municipalidad de San Ramón, hemos estado en ANAI, es decir, este es un tema que hay que resolverlo, en el que hemos estado trabajando y seriamente, hemos estado trabajando responsablemente. Por eso, digamos, sí nos molestó. Yo no voy a decir que no, porque sí nos molestó. Ya se le hemos hecho ver a don Edgar. Lo que pasa es que hasta hoy sentí yo ya más, de verdad, sí, un compromiso. Yo esa vez, de la vez que nos reunimos, nos salimos como con cierta insatisfacción, y por eso pusimos un plazo que nos parecía razonable, y hay un reglamento. Y eso, es que nosotros no estamos inventando el agua tibia. Es decir, esto ya no vamos a ir a copiar tampoco lo que están haciendo en los países que fracasan en estos temas. Tenemos mucho que copiar de ejemplos que ya están funcionando. Yo un día les contaba, yo fui por ONU Habitat invitado a ver precisamente lo que están haciendo en Holanda, esto. En Rotterdam no hay rellenos sanitarios. Reciclan un 25% de los residuos con mercado adecuado, con todo, ¿verdad? Tienen empresas fuertes. Tuve la oportunidad de visitar una empresa de reciclaje. Entrar ahí es como entrar a cualquier industria. Es decir, no hay que tener miedo, hay que decirle a la gente, no tengan miedo de esto. Estuve en la planta generadora de electricidad. Entran los camiones a un edificio, nadie ve los camiones. Ahí tienen unos sistemas de descontaminación mediante unos sistemas que tienen. Entran la basura, la ponen en unas fosas, eso lo llevan, y nadie se da cuenta. Y además, eso no tiene emisiones de ningún tipo. Usted se fija y usted no ve una chimenea tirando humo, como se imagina la gente. O sea, eso no es así. Déjeme, don Gilberto, nada más, Mercedes, sí. Es que me dijo Glenn, que es el colaborador en controles, que había gente que había llamado a preguntar cosas. Entonces simplemente vamos a abrir la línea un momento, 905-222-0000, 905-222-0000, si alguien tiene alguna duda. Ya don Edgar se fue, por aquí queda don Gilberto y doña Mercedes sobre este tema. 905-222-0000, doña Mercedes. Sí, me gustaría a mí leer también el Estado de la Nación ahora del 2013, precisamente hablando de esto, porque no es solamente un tema que lo hayamos visto nosotros, sino que es un tema país, que lo han visto gente muy importante. Entonces viene hablando aquí de la gestión integral de los residuos y dice: a lo anterior hay que agregar la reiterada práctica de depositar los residuos sólidos municipales en rellenos sanitarios y botaderos. El uso de los primeros se refiere a los rellenos sanitarios, que aquí hay muy pocos en el país, ¿verdad? Dice, bajo condiciones controladas, y la debida fiscalización es una alternativa viable, tanto económica como ambientalmente, pero los botaderos constituyen una clara violación a la normativa ambiental. Además, los rellenos sanitarios que existen en el país están agotando su vida útil y se prevén conflictos sociales intensos por la posible instalación de otros, por lo que algunos alcaldes han planteado la posibilidad de migrar a otros tipos de tecnología. Ante el rechazo social por la instalación de nuevos rellenos sanitarios, porque este también es un problema, nadie quiere en su cantón un relleno, en los últimos 2 años se han presentado muchas empresas que ofrecen soluciones novedosas para tratar los residuos sólidos con tecnologías como el uso de plasma, pirólisis, biogasificación, etc. O sea, no es un problema que estemos nosotros poniendo en evidencia ahora, es un problema que gente como el Estado de la Nación ya ha tomado su participación en esto, ¿verdad? Y que también entendemos, como todos, que hay que enterrar no es la solución. Les robo un instante, se llenó la central telefónica. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, caballero. Mire, mi nombre es Juan Montero. Don Juan, adelante. Mire, me recuerdo a Julio Rodríguez, que decía una vez que un programa, el problema de la basura en Costa Rica, lo que en otros países era hasta un negocio, aquí era un problema a nivel nacional. Los consejos municipales antes se llamaban consejos municipales porque la formaban los señores de los pueblos, gente con experiencia, con capacidad. Ahora
ahora ya sabemos quién lo forma, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que pasa, que aquí ya los pueblos no pueden hacer ni siquiera hay que conseguir compañías extranjeras que vengan aquí a hacer. Yo no entiendo, ese señor que habló al principio, yo no sé usted cómo no se marea, en realidad todo lo que dijo por hacer una cosa que nada más dile a copiar a cualquier parte, allá a Miami, a cualquier parte usted copia eso, señores. Esa es mi intervención, perdone, muchas gracias. No, gracias, don Juan, por compartir con nosotros su opinión. Ahí creo que ya le digo, perdón, don Gilberto, ya le doy la palabra, es para salir de las llamadas de una vez. Ajá. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Oscar Guzmán. Don Oscar, gracias por llamar, adelante. Sí, gracias. Muy interesante el programa. Un momento para bajar el volumen. No se preocupe, nosotros lo esperamos acá. Ya. Interesante el programa, adelante. Nada más que tengo una inquietud con relación a lo que el señor Gilberto Monge ha mencionado. Entonces quería referirme a algunos puntos que él mencionó. Adelante, vamos. Ok. Efectivamente, hay diferentes tecnologías para poder disponer y tratar los desechos. Hay una tecnología que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que son los rellenos sanitarios. Don Gilberto Monge se refiere a los rellenos confundiéndolos con botaderos de basura a cielo abierto, lo cual es totalmente incorrecto. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería que protege la salud y que protege el ambiente. Incluso se atrevió hasta decir que vayan y visiten el Guaso o que vayan y visiten la Carpio. Totalmente falso lo que ha dicho, porque ni siquiera él conoce estos sitios. Y para mostrarle la seriedad con que hablamos, lo invito ya saliendo de este programa para que me acompañe de forma inmediata al Guaso al que él se refirió en el programa y para que me enseñe cuáles son los puntos de contaminación que él indica. Porque un relleno sanitario toma los líquidos contaminantes y los trata en su sistema de tratamiento. Toma el biogás y lo trata. Para muestra un botón, en este momento la Carpio tiene capacidad para generar 8 megas de electricidad. Ya estamos listos para generar la electricidad. ¿Qué es lo único que falta? Que se decida la ARECEP a poner una tarifa acorde con la inversión que hay que realizar, porque se requieren más de 10 millones de dólares y pretendiendo pagar apenas 8 centavos de dólar, no hay forma de recuperar la inversión. Don Oscar, le voy a pedir a mi compañero Glenn Montero nada más que le recoja el número de teléfono por si alguno de nuestros invitados quiere conversar con usted después, y vamos a recibir la última llamada para darle los últimos 3 minutos a doña Mercedes y a don Gilberto para que se refieran. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gerardo González. Don Gerardo, gracias por llamar, adelante. No, que don Daniel Uber fundó empresas y a mí me parece muy responsable ahora fundar empresas confundidoras, fábricas de plástico, una fábrica de abono, y fundarlas porque la basura es sinónimo de riqueza, y entonces yo creo que es el momento de hacer una pequeña cohesa que las mismas municipalidades participen en las cooperativas, porque estamos mandando la riqueza que puede generar eso a otros países como a China, y entonces ¿por qué no generar riqueza? Decía don Daniel Uber que el país que no tiene su propia industria sigue siendo un país pobre, porque las empresas grandes vienen a explotar a los países pobres, pequeños, como Costa Rica, digamos. Por ejemplo, un día, hace poco vino una muchacha que es de intercambio búlgara, y había estado en otro país, y le dolió mucho ver la basura a la orilla de los ríos, y dice que en otros países, a la vera de los ríos, siembran árboles, porque es un corredor biológico, y en Costa Rica dice que le dolió oír un día que una empresa que estaba haciendo carreteras hasta violó los nacientes que estaban o sea, la carretera Caldera,
volaron, no les importó pasar por esas nacientes. No, Gerardo, muchas gracias. Nos quedan solo 2 minutos de programa y quiero darle la oportunidad a ellos para que se refieran, así es que el tipo de debate tienen 1 minuto cada uno. Ya que hicieron alusión en el caso personal, debo decir que yo no represento a ninguna empresa. Hay un estudio que hizo la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, que tenemos acá y que inclusive me voy a permitir dejarle, donde se establece precisamente todo el tema de las externalidades de los rellenos sanitarios. Usted me da el estudio y yo le doy el número del señor. Sí, le agradezco mucho y para que... Pero, y con relación a lo que decía la primera persona, yo voy también a permitirme nada más, y termino, leer un parrafito del análisis que hace con relación al tema de las emisiones, este estudio que hizo la Escuela de Química, de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Y con relación pues, esto no es una cosa pequeña, ¿verdad? Dice, en este caso no debe alentarse el temor de las instituciones nacionales o del sector empresarial por restringir los procesos de valoración energética y sus controles a tecnologías consideradas como muy sofisticadas para la realidad del país, o que esto limite el acceso del sector empresarial a esta actividad, ya que sus procesos son prácticamente exclusivos de un sector conformado por un reducido y consolidado grupo de empresas a nivel mundial, quienes precisamente han desarrollado sus procesos bajo normas de este nivel y están en capacidad de cumplir los lineamientos que en ese sentido adopte el país, y no conlleva exclusión para las empresas que estén interesadas en esos proyectos. En la actualidad no existe una sola empresa nacional con capacidad para incursionar por sí sola en proyectos de este tipo, ni siquiera con las exigencias más laxas. Por otro lado, es necesario también que Costa Rica adopte las mejores oportunidades de normativas que brinden la mayor protección ambiental posible, disponible en la actualidad, y que nos permita seguir posicionándonos en la élite ecológica mundial. Es decir, no le tengamos miedo a estos sistemas, porque estos sistemas ya están probados en el mundo, desarrollados, y yo creo que es la sustitución de una tecnología que en algún momento funcionó, que eran los rellenos, pero que ya no funcionan más. Doña Mercedes. Agradecer este espacio que nos han dado. Sinceramente, yo creo que ha sido sumamente provechoso, y tal vez lo más provechoso no es poner en la mente de los costarricenses el problema que tenemos, porque ese es un problema país, sino también las posibles soluciones, y una solución que me llevo hoy, por lo menos con la esperanza, es que el ministro realmente, trabajando con nosotros, podamos encontrar las soluciones siglo XXI para un país que no puede retroceder, sino que ir todos los días avanzando. Muchísimas gracias a todos los que nos permitieron este espacio, y estamos aquí las veces que sean necesarias. Gracias, doña Mercedes, gracias, don Gilberto. Muchas gracias a usted, mamá. Gracias a don Edgar, el ministro de Ambiente, que estuvo con nosotros. Gracias a ustedes, por supuesto, por escucharnos y observarnos en Canal 2. Espero que Noticia Monumental, por medio de Matices, haya ayudado por lo menos a discutir la solución de un problema grave en nuestro país. Hoy a las 7 de la noche los esperamos en la tercera emisión de Noticias Monumental, y mañana en Matices, el último de esta semana, va a estar muy interesante. Nosotros contamos de una vez porque alguien nos quema de aquí a mañana, así que mejor les contamos mañana temprano. 3:27, feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.